Buenos días. En esa primera pequeña serie de charlas con representantes de la colectividad montenegrina de Buenos Aires, hoy tenemos Juan Vladimiro Martinović, muy conocido no solo como activista en la colectividad y el presidente actual de la colectividad, sino también como un pintor que expuso en varios países, varios lugares y está reconocido por sus motivos etnográficos y su interpretación muy específica de todo lo que hace. Con él vamos a hablar un poco de todo, también de su trabajo como artista y sus representaciones de lo que es su visión de Montenegro, pero también un poco de la historia de las colectividades y de la colectividad montenegrina de Buenos Aires. Así que bienvenido, Juan. Gracias. Y como primera pregunta es, ¿cuál es tu mayor inspiración? ¿Cuándo empezaste a crear arte que tiene Montenegro adentro? O sea, ¿cuándo es el momento cuando empieza ese vulcano que sale de vos? Porque mirando todas tus obras es impresionante lo que uno puede ver. En realidad la inspiración surge de mi abuelo Sao, que fue el que llegó acá a Argentina. Si bien estuvo dormida mucho tiempo por el desconocimiento de un montón de cuestiones de la cultura, se puede decir que el volcán estalla aproximadamente en el año 2014, cuando la embajada de Montenegro en Argentina abre las puertas y empezamos a tener relaciones con la gente montenegrina y empieza esa necesidad por conocer un poco más sobre las raíces. Y al principio tenía mucho miedo porque tenían esa cuestión de que no conozco, no quiero meterme con temas que no conozco del todo. Y después gente que conocía en las redes, por casualidad me decían, ¿por qué no pinto algo de Montenegro? Tema que yo no conocía Montenegro, lo conocía a través de los ojos de mi abuelo y de lo que nos contaba y de lo que escuchaba. Entonces dije, ¿y por qué no? Ahí empecé a buscar imágenes, fotos antiguas, y ahí es como que empieza esa cuestión de investigar, de animarme, y se abrió una puerta grande y empecé a conocer, y cada vez que conocía me interesaba más. Y bueno, hoy quizás es el 90% de mi producción tiene que ver con motivos montenegrinos. La idea al principio era temeroso, pero después dije no, porque creo que es una manera de aportar un granito de arena al conocimiento de la historia, lo que representa culturalmente Montenegro, y sobre todo para miles de personas que descendemos de montenegrinos acá en Argentina. Y es arte dedicada a Montenegro, pero creada acá, a 14.000 kilómetros de distancia y a casi a un siglo de distancia en tiempo. Y eso es de verdad un gran valor. Y yo de verdad pienso que el aporte que dio tu arte, especialmente visualmente y no solo visualmente, los mensajes que dan, por ejemplo, la obra Ancestros, es algo que, vos sabés, como nos conocemos hace mucho tiempo, me inspiró muchísimo y me inspira muchísimo siempre cuando la veo. Pienso que también inspiró a otra gente, obviamente, sin dudas, por varias latitudes del mundo, y que se sigue hablando de todas esas obras. Vos naciste en Chaco. Yo nací en Chaco. Mi abuelo, cuando vino acá a Buenos Aires, a la zona de Dock Sud. Se casó con mi abuela, que vivía en el interior de Buenos Aires. Vivieron un tiempo acá y las cosas no iban bien. Se fueron a Formosa, pasaron por Chaco, fueron a Formosa, vivieron un tiempo en Formosa y después se radicaron en Chaco, en Quitilipi. En Quitilipi, una colonia importante. Sí. Chaco tiene, creo que la colonia más grande de montenegrinos. Lamentablemente muchos de ellos todavía no saben que son montenegrinos porque sí, piensan que son yugoslavos. Son yugoslavos, claro. Bueno, hablan de Yugoslavia y
y en realidad la mayoría son montenegrinos, la mayor inmigración fue de montenegrinos. Sí, 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 sí. Y bueno, ¿en qué año venís en Buenos Aires? En el año 89 me radiqué ya en Buenos Aires y empecé primero a estudiar, continué estudiando, trabajando y bueno, ya soy más de acá. Eso te pregunto por saber, porque sé que existía tu nexo con algunas instituciones culturales que en esa época, era la época de Yugoslavia, existían acá en Buenos Aires. Sí, cuando nosotros llegamos tenía una tía montenegrina, en realidad no era tía directa, pero un familiar, que ella nació en Montenegro, vino jovencita acá y fue la que nos abrió un poco las puertas de Buenos Aires y nos hacía participar. Estuvimos en un club en esa época en la calle Perú, participábamos los domingos y los sábados de actividades culturales, de danza con mi esposa. Ah, bueno. Danzas tradicionales. Danzas tradicionales, sí, llegamos a bailar en los Dos Chinos, en el hotel. ¿Qué año era eso más o menos? 89. Y bueno, compartíamos con distintos descendientes de distintos países de la ex Yugoslavia y era muy lindo, los domingos nos reuníamos a comer, había una actividad interesante. Bueno, después por temas de trabajo y bueno, se va complicando los hijos y demás. Guerras en Yugoslavia. Y después sí, hubo como una separación hasta que se disolvió o pasó a ser otra entidad. Pero al principio estuvimos conectados de esa manera, aunque no teníamos los medios que hay ahora del teléfono, de la televisión. Hoy si queremos, en el teléfono estamos mirando lo que pasa al instante en Montenegro. Sí, en ese momento había cassette. Me acuerdo que un hecho importante fue el traslado de los restos de los reyes que volvieron a Montenegro, que lo vimos en un cassette en la casa de mi tía y fue emocionante porque escucharlo a mi abuelo hablar de eso y poder ver que por fin están descansando en Cetinje fue muy lindo, fue emocionante. Y en ese momento viste cómo era importante la colectividad que existía, aunque no era una colectividad compuesta de todos los pueblos que vivían en Yugoslavia. Pero lo que quiero preguntarte es ¿cómo surgió después? Entonces tenemos un tiempo de 89, 90, 91, no importa, sí. Ese periodo hasta el 2014, 15, 16, más o menos, donde se empieza a crear a renovar, yo diría renovar, porque la primera colectividad que fundaron montenegrinos junto con otros acá en Buenos Aires era en 1880, así que fueron desapareciendo países, creándose países, pero en alguna forma existía algo que unía a los descendientes montenegrinos, mientras en el periodo desde el 92, 3, 4 hasta el periodo de 2014, 15, 16, en realidad no existía ninguna institución civil, decimos. No. Así que, bueno, vos fuiste testigo fuiste ahí, cerca del fin de lo que era una época y sos testigo de algo que empezó en 2014, 15, 16. ¿Podés explicarnos un poco cómo fue la creación la recreación, la nueva creación, la nueva colectividad después de 20 años? Sí, esta idea surge, como dije antes, de una política interesante de parte de Montenegro y de la embajada acá en Buenos Aires, que fue, digamos, el promotor de la unión de los montenegrinos y del conocimiento de los montenegrinos, porque, bueno, en esto tengo que destacar totalmente tu tarea, que fue esto, abrir la embajada, ir a buscarnos, hacer que nos conozcamos, que inspirarnos en esta idea de por qué nosotros como montenegrinos no podemos tener una entidad que nos agrupe, que hiciera conocer cultura, economía, la sociedad, que nos uniera a ese Montenegro donde están nuestras raíces. Y eso despertó en nosotros una inspiración muy fuerte. Fue un momento, creo que, de explosión, porque empezamos a ver montenegrinos por todos lados, aparecían y todos queríamos
lo mismo, queríamos conocer más, queríamos conocernos. Pasamos momentos muy interesantes porque había una referencia directa a Montenegro a través de la embajada y de la gente de la embajada, y principalmente a través de tu apoyo. Entonces nosotros sentíamos que había una unión directa, y eso hizo que nos decidiéramos y empezáramos en 2015 a hacer las reuniones, a ver, ir viendo, bueno, quiénes estarían dispuestos, quiénes podían por su tiempo, quiénes querían. Y finalmente, en 2016, en marzo, firmamos la constitución de la colectividad montenegrina de Buenos Aires. La idea era agrupar a todos los montenegrinos, no solo de Capital Federal, sino de todo Buenos Aires, en una colectividad y que tuviera todos los requisitos que exige la ley como para funcionar dentro de las colectividades de Buenos Aires. Entonces tenemos que celebrar el año que viene los 10 años. El año que viene tenemos que celebrar las primeras reuniones que nos encontrábamos con vos en distintos cafés, día uno, charlando de esto. A ver, ¿quién sos? ¿Vos sabés de dónde sos? ¿Sabés de tus antepasados? Y esa cuestión de empezar a contarnos cosas que nosotros ni sospechábamos, a pesar de que en mi familia tuve la suerte de que mi abuelo siempre habló de Montenegro, siempre nos hizo sentir montenegrinos. Cuando nos preguntaban, ¿y ustedes qué es un montenegrino? Nunca dijimos que éramos yugoslavos, no nos sentíamos. Muchas familias pasó, muchas familias al revés, con otras así, pero... Y entonces, el ser montenegrino estuvo siempre, pero claro, hay muchas cosas que después de la muerte de nuestros abuelos se van perdiendo. Y vos empezaste a escarbar ahí y eso era interesante y uno quería saber más y más y más. Y bueno, eso fue 2014. 2015 fueron las reuniones para empezar a ver lo de la Entonces asociación. vamos a celebrar este año 10 años, el 2024, de las primeras semillas que sembramos todos juntos. Yo siempre digo que lo decimos todos juntos. Yo un poco... intentamos de inspirarlos. El tema es el siguiente. Yo sé que vos tratás de inspirar, pero vos no te imaginás lo importante que es que uno sienta que viene alguien a interesarse por nosotros después de 100 años. Que alguien venga y diga, ustedes son de allá, ustedes tienen sus raíces allá, tu abuelo vivía en tal lugar. Eso no es normal, no es común. Entonces creo que por ahí pasa el tema. Una cuestión que sensibiliza y que toca cosas profundas y que hace que uno realmente quiera hacerlo y quiera conocer más y quiera... Vos una vez escribiste, no sé, en alguna red social habías puesto sobre la importancia de que el hombre conozca sus raíces. Es como que cuando recién conoce, es como que completa su existencia. Yo creo que eso es cierto. O sea, uno, más allá de las raíces que tenga, es importante el conocimiento. Y nosotros tenemos muchas cosas que las desconocemos porque nos criamos en un ambiente escuchando hablar en otro idioma y yendo a la escuela con gente que hablaba otro idioma, con costumbres totalmente distintas, y que somos argentinos, pero no, nosotros tenemos sangre montenegrina. Yo siempre digo, soy un montenegrino nacido en Argentina, o sea, como una herencia, lo que me considero. Sí. Entonces, esa herencia es lo que, de alguna manera, queriendo o sin querer, vos tocaste. Eso nos sacudiste queriendo, desde ahí. Queriendo. Y bueno, ese creo que fue el aporte, el punto de partida, que despertó en muchos. Yo hablo de mi experiencia personal, pero creo que despertó en muchos. Y sin distinción de edades. También. De un lado, hay alguna gente que, bueno, yo también voy a clarificar una cosita, ¿no? Va a pasar un poco la entrevista solo con Juan, pero es importante por el contexto de todo. Quiero decir que, bueno, llegó un momento en donde yo vi que de donde me mandaron no veían bien todo lo que hicimos. Por una razón u otra razón, no importante, no se valoraba el enorme esfuerzo, porque eso era subhumano, no era normal el esfuerzo. Me influyó mucho en mi vida privada y todo el resto. Y
crear algo que no existe hace mucho tiempo y quizás hace un siglo. Recrearlo, reformarlo, es un trabajo de verdad enorme y no es un trabajo que puedes hacerlo en un tiempo limitado. Es algo que haces en fases. Y yo lo hice en fases porque todo eso empecé en 2000 más o menos. Pero tuve un periodo también de crisis privada donde pensaba, sí, y por esto estoy hablando justo de ese tema, si todo mi esfuerzo valió la pena hacer algo de todos estos años, buscando gente en el 2002, 2001, 2004, 2007, intentando de hacer algo, porque no lo vi valorado, pero en realidad al final concluí que no me interesa si alguien en Montenegro lo valora. Lo importante es que lo valora la gente acá. Y en un momento decidí de no mezclarme más en nada y de no hacer más nada, pero voy a volver a mezclarme desde mi lado cívico, como una persona civil, como un ex diplomático, como alguien que bueno, dejó una imprenta acá en Argentina, en algunos sectores, obviamente, especialmente alrededor con descendientes de los inmigrantes, que voy a retomar todas las ganas que tuve antes, en lo posible. Obviamente, en esa época tenía 2 hijos, ahora tengo 4, un poco nos multiplicamos, hay más cosas familiares, más negocios familiares, más chicos en la familia y todo el resto, pero me reinspiraste vos esta vez. Volviste a despertar en mí la gana de hacer algo. Yo no sé cuánto va a ser lo que voy a lograr, pero seguramente vamos a lograr algo. Como dicen los filósofos orientales, un movimiento pequeño, micro, cada día es un movimiento hasta el punto final. Así que voy a volver a escribir, voy a volver a visitar Argentina cada vez que pueda, y no solo Argentina, también los otros países. Eso está dirigido también a otros lugares donde hicimos cosas, y no son pocos. Es Perú, Chile lo tengo muy pendiente y una promesa de volver ahí, y Paraguay, también Bolivia y México, obviamente. Así que bueno, para terminar, como nos hablamos antes de esa charla, el principal objetivo de esas charlas es inspirar a la gente. ¿Para qué inspirarla? Para atraer, no atraerla, inspirarla. Porque si atraer dura poco. Tienes que inspirar a alguien para que done su tiempo, su creatividad a una causa muy justa, a volver a los orígenes. Y volver a los orígenes te da una dirección importante en la vida. ¿Y cuál sería tu mensaje a toda esa gente que tenemos? Porque, bueno, es una estimación muy bastante precisa. Dice que en ese momento en la capital federal y, bueno, zona sur y zona norte, hay seguramente más de 7-8 mil descendientes montenegrinos, de los cuales todavía hay muchos para rescatar, buscar, integrar si es posible. Muchos no quieren, está bien, pero hay muchos que quieren hacerlo. ¿Cuál sería el mensaje a esa gente que quiere hacerlo? Quiere ser activo, quiere donarse activismo. Primero decirles que una asociación como la colectividad montenegrina nunca se hace con 1 o 2 personas. Necesitamos gente. Y como dijiste vos en algún momento, no necesitamos el dinero de la gente, sino que lo más valioso que tiene que es el tiempo. Necesitamos gente que esté dispuesta a dar una mano cuando queremos hacer una exposición que nos ofrece el gobierno de la ciudad, participar de exposiciones de colectividades,
tenemos cosas hechas, pero nos falta gente, necesitamos gente que nos ayude, que nos apoye en ese sentido, pero con su trabajo, o sea, no que nos apoye económicamente. Si puede mejor, pero digamos que no es el objetivo principal. Desde la colectividad, a partir del año de 2021, iniciamos 2 proyectos que pusimos en redes sociales para empezar a socializar a la gente y que se entere, y no solo de acá de Buenos Aires, sino de todo el país, empezar a hacer un censo de montenegrinos, que es simplemente mandar sus datos, ubicarlos en el mapa, para saber dónde están, conocer dónde están los apellidos. Por ahí nos preguntan desde Montenegro también, gente que busca familiares, para poder tener un registro no oficial, sino de gente que está interesada en decir, bueno, yo vivo acá, yo soy de acá, incluso para conocernos más entre nosotros. Eso está en nuestra página web, la gente puede entrar. Página web la vamos a poner, sí, pueden ver en el video, también los contactos, o sea, el email y otras. En las redes sociales. Está ahí, la gente puede entrar, completar con los datos que pedimos, que son mínimos, ninguno tiene que comprometerse con nada, o sea, no hay ningún dato que uno no lo pueda dar libremente. Y a partir de ahí nosotros elaboramos ese mapa que también está en línea con los que ya mandaron sus fichas. Y después tenemos otro proyecto que era también conocernos, pero ayudarnos. Entonces, que todo aquel que tenga una fábrica, que sea profesional, que quiera conocer lo que hace, nos manda a nosotros, nos dice, bueno, yo hago tal cosa, estoy ubicado en tal lugar, y nosotros hacemos un banner, lo colocamos en la página web, que la gente vea. En todo caso, el objetivo de esto era, bueno, si estoy buscando a alguien, quizás lo encuentre acá y es un montenegrino y le puedo dar una mano, me puede dar una mano, que eso también fortalezca a la comunidad, que sean acciones mínimas, pero que de alguna manera haga que nos conozcamos un poco más. Eso está funcionando también. Va muy lento, no sé, hay mucha gente que no, como decís, hay gente que quizás todavía no llegó a enterarse, pero hay otras que por ahí no quiere, son respetadas las 2 opciones, pero bueno, esos son proyectos que están en funcionamiento. Y como objetivo la colectividad ojalá pueda seguir funcionando como hasta ahora, mucho mejor, si tenemos más gente. Te voy a cortar un ratito, porque en los últimos días me vi con mucha gente, y mucha gente me dice, ahora no estás vos, no tengo más ganas. Sí, bueno, uno estaba por mí, no tenía que estar. Y eso quiero decir justo a esos amigos queridos, que la comunidad no existía para mí, existía para ustedes. La crearon ellos, yo un poco inspiré las cosas, pero para todos ustedes. Perdóname que te corte. Sí, no, que me es acordé de cierto, ese momento, es cierto, porque es cierto que mucha gente, no estás más vos, sí. no quiero yo participar más porque vos no estabas el que fomentaba todo. Bueno, sí, pero cuando no estoy, ¿qué? Podía morir también, sí. O sea... Claro, pero también es cierto que vos estabas en una función muy importante y eras un referente también como representante de Montenegro en Argentina, que no es poca cosa. O sea, que nosotros teníamos al amigo, a la persona que abrió las puertas de la embajada y aparte era un representante del gobierno montenegro. Yo ahora tengo un cargo más grande, soy el presidente honorífico de la colectividad y de ese lado voy a actuar en Montenegro también para acercar las instituciones de Montenegro más que antes a lo que hacen ustedes, y quédense seguros, lo que yo empiezo a hacer lo voy a hacer. Me voy a tomar quizás poco tiempo, quizás no, vamos a ver, pero quédense seguro que la fluidez de la cual fuimos hablando, de la interacción entre ustedes acá y las instituciones allá, va a ser mucho mejor, poniendo la pila, como dicen los porteños, del terreno. Yo no fui muy activo. También fueron tiempos difíciles en Montenegro, mucho cambio políticamente, mucho cambio de gobiernos técnicos, de muchas elecciones. No sé, alguien hizo el cuento de las elecciones, impresionante. No sé cómo la gente tiene ganas de salir más a las elecciones. Por eso también poca gente salió a votar la última vez. Así que ahora pienso que estamos entrando en un periodo que va a estar más estable y de ese lado
vamos a poder aprovechar mucho más de las instituciones que tienen seguramente gana y posibilidad de estrechar las relaciones con otras instituciones, porque si no tenemos una institución acá, ¿cómo vamos a colaborar con las instituciones allá? Eso es la clave también. Yo creo que es importante, como te decía ayer en la charla, que ver qué política tiene Montenegro con respecto a la diáspora. Sí. En base a eso, nosotros estamos dispuestos a trabajar, a seguir trabajando, a convocar, veremos quiénes vienen, se acercan, pero también Montenegro tiene que entender el pensamiento de la gente de una diáspora de quinta, sexta generación. ¿Y para qué me acercaría? O sea, ¿y qué obtengo? O sea, Montenegro tendría que ver qué hacen otros países con su diáspora, qué le ofrecen, qué facilidades le dan, para que la persona quiera volver y quiera acercarse, quiera conocer. Y eso no son solo programas culturales y programas económicos, es un otro asunto que hasta ahora en Montenegro fue bastante como un tema tabú dentro del país, pero creo que es muy clave y eso también que tenemos que empujarlo todos nosotros acá, no solo la colectividad de Buenos Aires, sino las colectividades acá en Argentina, en otros países, pero también en Norteamérica, para que se facilite un poco se liberalice la ley de la ciudadanía a los descendientes de los inmigrantes. Exactamente. Y justo a ellos, o sea, a los descendientes de los inmigrantes, en el nuevo mundo, decimos así. O sea, es muy crucial, porque cada migración en cada lugar y en cada periodo es diferente. Eso es una vieja migración y hay que respetar y fomentar y hacer lo posible para que se queden más cercanos a la identidad que te da un pasaporte, o un documento, o un papel que dice que vos sos de allá. Nosotros tenemos el tema que es la más antigua y aparte la más lejana, una de las más lejanas. Eso. Entonces, eso va en contra en todo sentido porque perdemos la noción del idioma, no podemos conectarnos directamente, por eso es muy importante para nosotros que venga alguien de allá que hable nuestro idioma y que se comunique, nos escuche, nos entienda. Eso también, es decir, que lo contrario no podemos esperamos que nunca a nadie más en Montenegro va a pasar por la cabeza que mande acá a un embajador que no sabe hablar español. Esperamos que no se sabe comunicar con la persona. Eso no es ni tercermundistas, eso es inmaduro como Estado. Eso demuestra la inmaduridad del aparatus, o sea, de la administración, no del Estado, de la administración. Eso es la palabra. Al igual que comunicarnos, por ejemplo, recibimos desde la colectividad un montón de comunicaciones de la diáspora, todo en montenegrino, ni siquiera en inglés. ¿Sabes que yo empecé en el 2015-16 a empujar esta institución para que escriba algo en español? Un tiempo lograron, entre una chica, estaba ahí, una muy buena amiga mía, trabajando, pero después cuando ella se fue, pararon. Claro, no tenemos, en la embajada no tenemos gente que hable español. Una pregunta abierta a la gente que decide sobre esas cosas. ¿Cómo piensan de mantener la relación con una diáspora hispanohablante si no tienen una persona hispanohablante que traduce los documentos principales, que se dedican a la diáspora también hispanohablante, si no está en español? ¿Cómo piensan? ¿Cuál es la manera? Perdón por eso. Pero bueno, pues ya salimos del cómo decimos. Son cuestiones prácticas. Eso ya es una charla entre los dos. Que sí, que son cuestiones prácticas que muchas veces también a nosotros nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? Si no podemos tener comunicación. Está bien, nosotros tenemos que fortalecernos como institución en Argentina, pero hay muchas cosas que tenemos que tener cierto apoyo de allá para convocar a la gente, para saber que estamos haciendo bien, porque pasa esto, que vos digas algo, o alguien que venga de allá diga algo de Montenegro, y bueno, es para escucharlo porque es montenegrino. Pero que nosotros digamos algo,
frente a los argentinos, que son descendientes igual que nosotros, no es lo mismo, porque ¿qué capacidad tenemos nosotros de conocimiento o hasta dónde lo que decimos es así? No sé si me entendés. Me entiendo perfectamente. Entonces, la gente no confía tanto en nosotros en ese aspecto como si por eso te dicen, no, si vos no estás, es como que no tengo ganas de estar, de participar. Yo creo que esta presencia... Es una excusa, nada más. Pero quizás esa presencia tendría que haber sido un poco más larga, como para afianzar. Sí, pero bueno, la administración es así. No tiene corazón ni entendimiento para procesos. Por eso fue también esta cuestión de tratar de convencerte que si vos dejás un lugar, lo va a ocupar cualquiera, que no sabemos con qué intenciones o de qué manera, pero a vos sí, te conocemos en ese lugar y confiamos. Entonces, por eso te decía, es necesario que aunque esté la presencia, que unifique un poco, que volvamos a tener ese contacto cercano y que tenemos también un horizonte. Bueno, vamos para allá, esto conviene hacerlo de esta manera. Lo que puedo hacer yo, puedo dedicar todos los días 1 hora o 2 horas a todo eso. O sea, de allá, y voy a seguir visitando lo máximo posible, por mínimo 1 vez o 2 veces por año. Así que, por ahora, y voy a intentar de presionar al público de Montenegro también para que entiendan todo lo que dijiste ahora. Un muy conocido diplomático brasilero, un ex embajador muy conocido en Estados Unidos de Brasil, una de las eminencias de la diplomacia brasilera, me dijo una vez que los grandes países pueden a veces enviar, entre comillas, un idiota. Lo pueden hacer, porque tienen 30 consejeros, ayudantes, traductores y todo el resto, y gente a la cual van a dar el trabajo de la diáspora, de la economía, de lo que sea. Pero un país chico, dice, no puede darse el lujo de hacer eso. Y eso es la verdad, pura, sacra verdad. Y no hablo solo de la diplomacia, hablo de todas las instituciones. Si tenés una institución que trabaja en ese caso con la diáspora, y tenés una diáspora hablante y no tenés nadie que pueda traducir los documentos, eso es, no sé, eso es tan inmaduro que no tengo ni palabras. Es básico, imprescindible, si queremos establecer una relación con el país de origen. Así que bueno, no quiero que sea un mensaje negativo, un mensaje positivo. Yo invito a todos que se sumen, que por algo se sumen, por todo lo que va a ser la colectividad del futuro, que está haciendo ahora, obviamente, y voy a dejar la última palabra a vos. Bueno, yo lo que quiero que se entienda que la colectividad tiene que ser un lugar donde uno elija estar para colaborar en un montón de actividades, que es necesario dejar de lado intereses personales. La colectividad es algo, como la palabra lo dice, es el bien común por sobre los intereses personales. Nadie es imprescindible y nosotros estamos momentáneamente teniendo esa responsabilidad, y que esa institución tiene que quedar siempre en ese lugar y debe ir cambiando la gente, renovando la gente, y en lo posible que sea gente cada vez más joven. Y tenemos que empezar por casa, o sea, nosotros tenemos que empezar por nuestros hijos, empezar a entusiasmarlos, a ver qué ideas se nos ocurren. Tenemos que ser muy creativos, porque si bien tenemos muchas cosas para hacer, vemos que nos topamos con eso, no tenemos la suficiente cantidad, no podemos armar esto. Pero bueno, es un trabajo que ahora es la parte más difícil, porque cuando empezó todo es un color de rosa, todo está muy lindo, estamos todos motivados, pero ahora estamos en una meseta donde necesitamos otra vez fuerzas que empujen hacia objetivos cada vez más altos y que vayan afianzando también el sentido de colectividad. Está armado toda la estructura. Bueno, falta gente
que quiera colaborar con eso, Activismo. que quiera sostener eso, que no se sostiene con palabras, se sostiene con trabajo. O sea, no necesitamos gente que venga a hablar, necesitamos gente que apoye las actividades, que trabaje, que nos done su tiempo, que tenga ganas de hacerlo. A esa gente invitamos, las puertas están siempre abiertas y como digo, nosotros somos simplemente la cara visible en este momento que el año que viene ya no lo seremos y necesitamos esa gente que renueve a la colectividad. Eso es fundamental. Bueno, gracias. Gracias a vos.